La autonomía de la voluntad es un concepto procedente de la filosofía kantiana, que va referido hacia la capacidad del individuo para dictarse sus propias normas morales. Más adelante se conocerá como la libertad contractual, que es un principio jurídico el cual permite a las personas establecer sus propias reglas y condiciones en un contrato, siempre y cuando éstas no violen el orden público, las buenas costumbres o las leyes. En Roma, el principio de la autonomía de la voluntad no existía tal como lo conocemos hoy, sino que se reconocía la capacidad de las personas para obligarse mutuamente en ciertos contratos específicos, siempre y cuando fueran eh, aportados por el orden jurídico. Los contratos en Roma se basaban en formalismos estrictos, como en el uso de palabras específicas, gestos y rituales. No todos los contratos y estos pactos eran considerados vinculantes. Para ellos tenían tres, que era el primero, el estipulatio, que era un contrato verbal en el que se requería preguntas y respuestas formales y que fueran de manera totalmente vinculantes. El otro era el motum, que era un contrato de préstamo de bienes fungibles, como el dinero y los granos. Otro era el emptio venditio, que era un contrato de compraventa de bienes, como lo conocemos hoy por hoy. Ahora pasamos a la Edad Media, donde la economía europea estaba totalmente dominada por un sistema feudal, donde las relaciones jurídicas y económicas se basaban en la tierra y en las relaciones del vasallaje entre los señores y los campesinos. Esto restringía en gran medida la libertad contractual, ya que la economía no se basaba en un intercambio de libre entre iguales, sino que era un sistema de obligaciones de tipo feudal. Más sin embargo, con el crecimiento de las ciudades y el comercio del siglo XIII, especialmente a través de las ferias medievales, el derecho mercantil eh, surgieron nuevas formas de contrato que permitieron más libertad entre las partes. Entre estas nuevas zonas comerciales, los comerciantes creaban contratos de compraventa, préstamos y sociedades que no dependían tanto de esas rigideces del sistema feudal. Por otro lado, en la Revolución Francesa, durante el siglo XVII trajo consigo un cambio radical en la forma de entender la sociedad y el derecho. A ver, en ese momento filósofos como John Locke y Rousseau defendieron la idea de que los individuos por naturaleza eran libres e iguales y que debían tener libertad de pactar sus propios acuerdos. Este ideal de libertad individual se consolidó en la legislativa tras la Revolución Francesa, especialmente en el Código Civil napoleónico, que fue un punto de inflexión histórica eh, de todo el derecho civil, el cual el código se consagró como la autonomía de la voluntad contractual como un principio fundamental permitiendo a las personas establecer sus propios términos en los contratos siempre y cuando no vayan en contravía de la ley, el orden político y la moral. Ahora, por otro lado, en el siglo XX se ve con esto la llegada de la intervención del Estado, que puso en cuestión la idea que todos los contratantes eran iguales y que actuaban con libertad y conocimiento completo. La Gran Depresión de 1929 y las dos guerras mundiales llevaron a un crecimiento en la intervención del Estado en la economía de las relaciones contractuales. Esto con el fin de garantizar la justicia social y proteger a las partes más vulnerables. Hubieron movimientos sociales,
como el auge de los sindicatos y los derechos laborales en el desarrollo del mismo derecho de protección al consumidor, que llevaron a la creación de normas que limitaban la autonomía eh, la autonomía de la voluntad contractual en áreas como el derecho laboral y el derecho del consumo, que se reconoció que existían asimétricamente de todo el poder entre las partes. Entonces, el Estado intervino creando leyes de protección al consumidor para establecer los derechos mínimos de los consumidores y limitando cláusulas abusivas en los contratos. Además de que instauró un derecho laboral que pues este impone límites a la libertad para pactar, garantizando unos derechos mínimos irrenunciables, como son el salario justo, la seguridad social, etcétera. Por otro lado, vamos a hablar sobre el derecho del hoy o el derecho contemporáneo. ¿Sí? Pues hoy en día la autonomía de la voluntad sigue siendo un principio clave en el derecho contractual, pero está ampliamente regulada por normativas que buscan equilibrar las relaciones contractuales y proteger a las partes más débiles en el derecho contemporáneo. ¿Por qué? Porque pues se han desarrollado varios mecanismos para asegurar que los contratos se celebren de manera más justa. Unos ejemplos sería como primer medida el contrato de adición, pues ya que este es un contrato donde se impone unos términos y la otra parte decide si acepta o no el contrato. En estos contratos pues están regulados para evitar unas cláusulas abusivas. Además de que tenemos, por otro lado, la buena fe contractual, que hoy por hoy se exige que las partes actúen de buena fe, tanto en formación como en la ejecución del contrato. Y por último, tenemos los derechos fundamentales, pues el contrato no puede vulnerar los derechos básicos eh, ni servir ni eludir a ninguna ley. La libertad contractual es un pilar del derecho, permitiendo que las personas celebren contratos según su voluntad. Sin embargo, esta libertad no es absoluta y tiene límites importantes para proteger el interés público y los derechos de las partes. El primero de estos son los límites legales. Existen normativas que regulan los contratos impidiendo acuerdos que vulneren la ley o el orden público. Por ejemplo, los contratos con objetos ilícitos como el tráfico de drogas son nulos. El segundo, la protección de los derechos fundamentales. La autonomía no puede ir en contra de los derechos básicos de las personas. Por ejemplo, no se puede pactar la esclavitud o renunciar a derechos inalienables. El tercero, equilibrio entre las partes. Se busca evitar abusos de una parte sobre otra. Por esto el derecho interviene en los contratos que contienen cláusulas abusivas, sobre todo cuando una parte tiene posición de poder superior frente a la otra. La libertad contractual entonces es esencial, pero su ejercicio está limitado por la ley, la moral y la equidad, para garantizar que los contratos no vulneren el orden público ni los derechos individuales. Esto asegura un balance justo en las relaciones contractuales. Teniendo en cuenta un pequeño resumen sobre la autonomía de voluntad de los contratos en adición, este es un principio fundamental en el derecho contractual, según el cual una de las partes tiene la libertad de establecer ciertos acuerdos y fijar ciertas condiciones del contrato según sus intereses personales, siempre que no contravengan normas de orden público o pues los derechos que puedan interferir con terceros. Principalmente este principio permite que las partes negocien de manera libre e igualitaria, lo que garantiza que el contenido del contrato refleje la voluntad. Sin embargo, en los contratos de adición, este principio se ve limitado. Estos contratos son aquellos en los que, bueno, una de las partes, normalmente una empresa o una entidad de poder de negociación, establece las condiciones del contrato de manera unilateral y la otra parte, pues generalmente, que es la parte del consumidor, no tiene la oportunidad de negociar los términos, sino que simplemente se adhieren a las condiciones impuestas y básicamente solamente se tiene que apegar a esas condiciones que ya vienen técnicamente ya impuestas. Bueno, en estos casos, la autonomía de la voluntad se diluye ya que la parte más débil, o sea, la adherente,
no tiene una verdadera capacidad de influir en el contenido contractual, lo que puede generar ciertas situaciones de abuso o de cierta manera un desequilibrio. La autonomía en los contratos permite que las partes acuerden libremente los términos de sus relaciones, pero ¿cómo se equilibra esa libertad con la justicia contractual que busca proteger la equidad en las transacciones? Para ello hablaremos primero de la autonomía contractual. Las partes son libres de decidir con quién contratar y bajo qué condiciones, lo que fomenta la eficiencia y flexibilidad en el mercado. Sin embargo, esta libertad debe estar enmarcada en un sistema que garantice justicia. Por otro lado, la justicia contractual se refiere a la equidad en las relaciones contractuales. La justicia entra en juego cuando existen desequilibrios de poder entre las partes, como en contratos de adhesión o cuando una parte no tiene la capacidad de negociación. Entonces, la relación entre la autonomía y la justicia, que aunque la autonomía es fundamental, no puede dar lugar a abusos. Para evitarlo, el derecho interviene a través de normas que buscan garantizar que los contratos sean justos y equitativos, por ejemplo, declarando nulas cláusulas abusivas o protegiendo a las partes más vulnerables. La autonomía y la justicia contractual deben coexistir. Mientras la autonomía impulsa la libertad en la transacción, es la justicia quien garantiza que la libertad no se utilice para generar desequilibrios que perjudiquen a una de las partes. Un contrato es justo cuando se respeta la voluntad de las partes sin sacrificar la equidad. Bueno, y en Colombia la autonomía de la voluntad contractual es un principio rector del derecho privado que permite a las partes celebrar contratos libremente, definiendo su contenido y términos y condiciones siempre que no se contravengan a la ley o al orden público o a las buenas costumbres. Además, eso está consagrado en el Código Civil y en el Código de Comercio, que reconoce que todas las personas son libres de obligarse de acuerdo con sus intereses y necesidades. No obstante, este principio tiene límites impuestos por la normatividad específicamente para proteger a las partes más débiles de ciertos contratos como son los de adhesión o de relación de consumo. Además, el Estado colombiano regula ciertos aspectos contractuales para evitar el abuso y asimismo imponer ciertas condiciones justas y equilibradas para proteger los derechos de las personas más vulneradas con el fin de evitar ciertos inconvenientes para ellos y a terceros. Y bueno, en resumen, aunque la autonomía de la voluntad es fundamental, en Colombia se encuentra sujeta a una restricción para garantizar la justicia y la equidad en las relaciones contractuales.